Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Y antes de comenzar vamos a orar nuevamente a Dios, que necesitamos mucho de la oración. Señor Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias porque la tenemos con nosotros. Gracias porque hubo quienes se esforzaron en que la tuviéramos en nuestro idioma. Gracias por quienes la distribuyeron. Gracias porque algún día alguien nos habló a nosotros de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos leer esta sección, porque tú inspiraste a un hombre que se llamaba Lucas a escribir este pasaje. Y Señor, que nosotros podamos aprender lo que viene en este pasaje para nuestras vidas. Que no lo dejemos solamente como una porción para leerse, sino que entendamos todo lo que implicó para quienes lo leyeron originalmente y todo lo que debe implicar para nosotros en nuestras vidas. Que nosotros seamos entendidos como lo hemos sido siempre, pero que vayamos más allá, que seamos también obedientes, que al pie de la letra tomemos esta lección de vida y que nosotros podamos ejecutar lo que tú estás pidiendo que nosotros hagamos en esta porción. Y Señor, que esto refleje el carácter de Cristo en nuestras vidas, que nosotros podamos aprender y que nosotros podamos compartir a otros lo que tú tienes para nosotros en esta porción. Señor, permítenos seguir haciendo las cosas como tú esperas que nosotros las hagamos. Te lo pedimos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Todos ya detectamos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo nosotros debemos ser agradecidos. Nosotros hemos leído esta porción del Evangelio según Lucas, pero nosotros tenemos que ubicarnos. Todos aquí va a ser muy sencillo la forma en que vamos a tratar de ubicarnos. Una gran parte nos hemos ido dando cuenta de las cosas que han sucedido en nuestro México en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, México ha atravesado por situaciones difíciles. Hemos pasado por desastres naturales, hemos pasado por crisis económicas, por momentos, por rachas, por olas de violencia. Hemos pasado por tiempos de enfermedad, también por tiempos de necesidad. Por todo eso hemos pasado nosotros, los que estamos en este país, y nos damos cuenta que cada ocasión que ocurre una tragedia, algo muy hermoso sucede. Las personas, como cada uno de los que estamos aquí, actuamos. Las iglesias, voluntarios salen a ayudar, se reparten despensas, se levantan casas, se ofrecen oraciones, actuamos. Pero también en medio de esto que realmente nos llena de gozo, nos damos cuenta de lo siguiente, pero también existe una realidad que no debemos dejar de reconocer. Pasa la crisis, pasó ese tiempo negativo, pasó el tiempo de la necesidad de ayuda. Ya no hay necesidad de nada de eso. Y muchos siguen con su vida como si nada hubiese ocurrido. Las personas no regresan a agradecer. Pocos reconocen que salieron adelante por la ayuda de otros. La necesidad produce clamor, y así es como actuamos todos, pero la bendición no siempre produce gratitud. Y nosotros tenemos que estar
entendidos. Esto no es un problema moderno. No es un problema solo de nosotros quienes nos encontramos aquí. Este es un problema del corazón humano. Nos damos cuenta, por lo que hemos visto, por lo que hemos leído de estos 10 hombres, que la bendición no garantiza una respuesta correcta del corazón. Estas 10 personas recibieron bendición, pero no hubo respuesta correcta del corazón de parte de Dios. Para que exista una respuesta correcta del corazón, hay que reconocer la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Si nosotros reconocemos todo eso, vamos a responder correctamente, con gratitud, con fe, con adoración. Eso es precisamente lo que Jesucristo nos muestra en este capítulo. En el capítulo 17 habla, entre otros temas, de esto. Encontramos a 10 hombres que clamaron con urgencia, clamaron porque tenían una necesidad. Ellos recibieron misericordia, pero solo uno respondió correctamente a la bondad de Dios. 9 no respondieron correctamente. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estoy respondiendo yo? La bondad de Dios está ahí. ¿Cómo estamos respondiendo? La verdadera fe se muestra no solo en pedir misericordia, sino en regresar a Jesucristo con gratitud y en obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros decimos que tenemos una verdadera fe, hay que regresar a Cristo con gratitud y obediencia. Pero voy a tratar de regresarme en un instante. Tenemos ahí, en la parte lateral, el muro de las gratitudes. Bueno, así le pusimos hace 3 minutos. ¿Por qué tan pocos estamos agradecidos? ¿Será posible que Dios no haya hecho nada en todo el año por nosotros? ¿Por qué no hemos escrito? Regreso, nada más era un pequeño comercial. Para actuar correctamente hay que regresar a Cristo con gratitud y en obediencia. ¿Estás regresando a Cristo correctamente? ¿O ni siquiera estoy intentando regresar? El Evangelio de Lucas lo conocemos, lo hemos leído tantas veces y nos recordamos. Presenta al Señor Jesucristo como un Salvador compasivo de toda la humanidad. Pero como nos ha interesado tanto el Evangelio de Lucas, vemos que se ha enfocado básicamente en los marginados, en los pecadores, en los que tienen mucha necesidad. Y particularmente este capítulo, el capítulo 17, hace un énfasis en varias áreas. 1, en el perdón. 2, en la fe obediente, en la humildad y en la gratitud. ¿Qué está enfatizando tu vida para con Jesucristo? ¿Qué está enfatizando mi vida para con Jesucristo? Hemos leído unos cuantos versículos, así nos dijeron, y es cierto, lo hemos leído. Aquí lo que nosotros podemos ver son las respuestas humanas ante la misericordia divina. Las respuestas de nosotros los seres humanos ante la misericordia de Dios. Yo en estos poquitos versículos encontré 4 respuestas humanas. La primera, una necesidad que hace clamar. La segunda, una obediencia que recibe bendición. Tercera, una gratitud que distingue la verdadera fe. Y la cuarta, una salvación que va más allá
de la sanidad. Esto es lo que nosotros encontramos en este pasaje. El primero, la necesidad, una necesidad que hace clamar. Leemos los versículos 11, 12 y 13. Y ahí nos damos cuenta de esto, una necesidad que hace clamar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros no lo estamos diciendo con el énfasis que lo dirían ellos. Ellos están padeciendo de lepra, y ellos están viviendo lo que nosotros recordamos que viene en en Levítico 13 y en Número 5, ese estar separados, estar aislados, el no tener esperanza, el solamente estar fuera incluso de sus familias, sin ninguna esperanza. El Señor Jesucristo está yendo a Jerusalén, está yendo, y cuando entra en una aldea, oye a estos que ni siquiera se pueden acercar a la aldea por eso que tienen, por la lepra que tienen. En el contexto de ellos, no solamente era una enfermedad, no solamente era alguien que tiene que ir a un médico a ser revisado, era mucho más. Representaba una condena que los apartaba de la sociedad, los apartaba de la vida religiosa. Estos hombres vivían separados, rechazados por su pueblo, rechazados de todo lo que tenían a su alcance. Eran privados del asistir a un templo, eran privados de sus familias. Podríamos resumirlo así: vivían sin esperanza. Así eran. Esto es una realidad física, pero más allá es una realidad social. Y nosotros nos damos cuenta, ellos tenían un problema. El problema era la lepra. El ser humano tiene un problema muy serio: el pecado. El pecado, así como a ellos les separaba de sus familias, el pecado nos separa de Dios, rompe nuestras relaciones, destruye nuestras vidas, nos tiene sin esperanza. Los leprosos estaban conscientes de su condición, no se podían acercar físicamente a Jesús, por eso le gritaron, por eso clamaron a Él. Sin embargo, fue esa necesidad la que hizo que gritaran: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por más que yo pueda subir el volumen, o por más que podamos depender de esto, ni siquiera podemos imaginarnos la angustia que tuvieron ellos de ver la opción que tenían. La opción que tenían era Cristo Jesús, y la opción que tienen las personas de afuera en este tiempo es Cristo Jesús, y nosotros tenemos la oportunidad de llevarles ante la necesidad que produce el clamor. Nosotros podemos llevar la solución. Nosotros somos los portadores del amor y la misericordia de Dios. Ellos reconocieron: no tenemos méritos para acercarnos, no tenemos ningún derecho, solo tenemos una cosa en nuestras vidas: una profunda necesidad de compasión. Es todo lo que tenemos. Las personas deseamos bendiciones y favor de Dios, pero hay un problema. No estamos dispuestos a experimentar en nuestras vidas un verdadero arrepentimiento. No estamos dispuestos a permitir que exista en nuestra vida una verdadera
transformación, una genuina transformación. Pensamos en nosotros, buscamos el alivio de nuestros problemas, pero no buscamos el cambio del corazón, el cambio de la vida. El Señor Jesús, a pesar de eso, el Señor presta atención en nosotros. El Señor Jesús reconoce a aquellos que buscan a partir de su necesidad, a aquellos que se acercan a Él con humildad, no con exigencias. En la mañana hablábamos de los consumidores del cristianismo, y los consumidores del cristianismo nos acercamos exigentes a Dios. Aquellos que están humildes se acercan carentes de recursos, en necesidad. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Quienes reconocen la bondad de Dios, quienes reconocen su misericordia, son los que responden con fe, obediencia y gratitud. Dijimos que estábamos viendo las respuestas humanas ante la misericordia divina. Una fue esta: la necesidad nos hace clamar a Dios, porque nos damos cuenta que no hay nada humano que pueda solucionar nuestros problemas. Pero este grupo de hombres, este grupo de 10 hombres, no solamente expresaron una necesidad, sino también expresaron una obediencia que recibe bendición. Lo vimos en el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hace un instante nos fuimos hacia atrás, por lo menos en una mención. Nos fuimos a Levítico, nos fuimos a Números, y nosotros sabemos que ellos no se podían acercar a los sacerdotes en la condición que estaban. ¿Por qué comenzaron a caminar? ¿Por qué comenzaron a ir? Porque confiaron en la palabra de Cristo. Nosotros también tenemos que confiar en la palabra de Cristo. El Señor Jesucristo los vio y respondió a su clamor dándoles una instrucción directa: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero recordando la parte antigua de la Biblia, ellos no podían ir así. Pero ellos, en medio de ese desafío de fe, ante esta instrucción, hicieron una cosa: obedecieron. Ellos todavía mostraban señales de la enfermedad, las señales externas de la lepra. No había evidencia física de que hubieran sido sanados en ese momento, pero obedecieron, fueron. Y eso nos hace recordar hombres como Naamán, que tenía un problema y decidió obedecer. Hubo un momento de duda: allá de donde vengo hay ríos más limpios que este. ¿Qué me voy a andar metiendo en este río sucio? Allá hay ríos limpios. Pero decidió obedecer. Ezequías: vas a tener 15 años. Y decidió creer. No vio los 15 años en ese instante, pero decidió creer, decidió ser agradecido. Dice la Escritura en este pasaje: mientras iban, fueron limpiados. En su obediencia, ellos fueron limpiados. Nosotros tenemos que entender esto. Primero es la obediencia, después la bendición. La salud no se manifestó instantáneamente, ocurrió en el trayecto, en el acto de obedecer la instrucción de Jesucristo. Nosotros esperamos la bendición para obedecer, y nosotros tenemos que obedecer antes de la bendición.
Este pasaje lo que nos enseña a nosotros, lo que nos hace ver, lo que nos enfatiza es algo increíble y que todos sabemos. Ese es el problema, que todos sabemos. La fe genuina se demuestra al obedecer antes de ver los resultados. Y podemos mencionar muchas cosas, pero sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Serás de bendición? Pues primero quiero ver cómo voy a ser de bendición. Dad y se os dará. Y muchas otras que nosotros nos conocemos. La obediencia siempre va antes de la bendición. La fe bíblica. ¿Existe una fe bíblica? ¿Cómo es la fe bíblica? La fe que viene aquí experimentada por otros antes que nosotros. La fe bíblica es: no esperaban evidencias visibles para responder. Antes de las evidencias estaban respondiendo. La fe bíblica actúa confiando en la palabra de Dios. Si Dios dijo, va a suceder. Si Dios mencionó, si Dios me dijo que hiciera esto, yo lo voy a creer. Existe una gran diferencia con nuestro tiempo actual. Yo quiero primero ver resultados, ver qué está sucediendo, estar seguro de que lo que yo voy a hacer me va a traer algo que reditúe a mi vida. Así actuamos. En la mañana estábamos aquí los consumidores, consumíamos zapatos, consumíamos vestidos, consumíamos corbatas, consumíamos sacos, consumíamos muchas cosas. Pero Dios quiere discípulos. Dios quiere gente que esté dispuesta a dar antes que recibir. Los 10 hombres fueron limpiados. Todos ellos, el 100% recibieron la bendición. Nosotros recordamos: el sol sale sobre justos y sobre injustos. Y nosotros estamos entendidos de esto. Los 10 hombres fueron limpiados. Pero la reacción es diferente. La reacción a la bendición, la respuesta humana ante la misericordia divina. Vimos ya 2. 1, la necesidad que nos hace clamar. Y por eso venimos aquí los jueves, y por eso nos presentamos aquí, y por eso clamamos, y por eso le decimos a Dios: no puedo, te necesito. Este viernes por la noche yo me permití lanzar un llamado a la oración, y gracias a Dios por todos los que estuvieron orando. La respuesta a esa oración está aquí en ese momento, y no nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios escucha lo que pedimos, y nosotros por eso tenemos que actuar, porque es importante que creamos. La obediencia recibe bendición. Y ante la obediencia, ante la misericordia divina, la tercera respuesta, la gratitud, que distingue a una verdadera fe. Soy agradecido, eres agradecido, somos agradecidos. ¿Es la gratitud algo constante en nuestras vidas? 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esa es la cita, el versículo 15. Nos hace recordar todo Isaías 38, nos hace recordar a Ezequías, nos hace recordar lo que sucedió. Y el 16 dice: y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Hay un giro dramático aquí. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio, vivirlo al leerlo, para luego vivirlo al salir de este lugar. Si nosotros solamente estamos atentos en este tiempo, no alcanzamos a disfrutar y a ejecutar lo que nos está pidiendo Jesucristo. Hay un giro dramático en el relato. 9 se fueron, recibieron la bendición, recibieron la salud, pero no regresaron. Uno solo regresó. Uno solo fue a decir gracias. Y este no fue un regreso silencioso. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios entiende, Dios sabe, Dios ve mi interior. Pero nosotros veamos el regreso de este hombre. Dijimos 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No se quedó callado, no dijo Dios entiende, sino a gran voz: Dios me sanó, Jesucristo habló y yo fui sanado. A gran voz. Lo podemos pensar, Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce. No, yo tengo que hacer como hicieron esos con fe bíblica. La actitud de este hombre revela 3 señales claras de una gratitud genuina. 3 señales claras. 1, regresó voluntariamente. Nadie absolutamente lo obligó a regresar. La verdadera gratitud surge del corazón. No depende de que alguien le dice: regresa, ve, dale las gracias. Regresó adorando. Regresó adorando. No se limitó a actuar como actúo yo. Gracias. No, él regresó adorando y lo hizo a gran voz. Su gratitud era evidente, se daban cuenta quienes estaban alrededor de él. Entonces ya son 2 cosas, 2 elementos de su actitud. Y el tercer elemento, podríamos decir, él regresó humillado. Él regresó humillado porque se postró a los pies de Jesucristo, demostrando humildad, demostrando reconocimiento de la autoridad de Cristo. Y discúlpenme, yo aquí me detengo y digo: ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que este samaritano o estoy haciendo como a mí me place? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué me está enseñando este samaritano? Ni siquiera el nombre tengo de él, ni siquiera el nombre para mencionarlo. Las enseñanzas de este samaritano. Y este era samaritano. Es todo lo que tengo de él. Es todo lo que me menciona Lucas, pero me menciona a una persona agradecida. Entonces yo tengo que aprender de un hombre que fue agradecido. El que menos esperaba, el extranjero, el samaritano, el despreciado. Ese fue el agradecido. La gratitud revela lo que hay en nuestro corazón. La gratitud revela lo que hay en nuestro corazón. Todos aquí, durante por lo menos este año, hemos experimentado la misericordia y la bondad de Dios. Nuestra reacción de creyentes debería ser: voy a regresar a Él. Voy a acercarme nuevamente a Él. No solo para seguir recibiendo bendiciones, sino para adorarlo con toda sinceridad, para humillarme delante de Él. He experimentado
la bondad y la misericordia de Dios. No estoy obligado a volver. Él volvió voluntariamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No se trata de voy para obtener más. Se trata de voy porque Él merece que yo vaya. Las respuestas humanas ante la misericordia divina. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Hemos visto hasta este momento 3, la necesidad que hace clamar. Y todos hemos llegado a ese punto. Ante nuestras necesidades clamamos. Luego batallamos en la segunda parte. Obediencia al recibir bendición. Y mucho más batallamos, al igual que estos 10, en gratitud que distingue una fe verdadera. Pensamos que me merezco lo que estoy recibiendo, me lo merezco, realmente soy merecedor de las bendiciones que estoy teniendo. Pero este hombre se dio cuenta de que la bendición no es merecida. La bendición es algo sobrenatural y nosotros estamos siendo bendecidos sobrenaturalmente. ¿Qué se le ofreció? Se le ofreció salud, quitarle su enfermedad. Pero el Señor Jesucristo siempre va más allá de lo que nosotros esperamos. Y fue más allá. 17, 18 y 19. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor Jesucristo observó y sigue observando. El Señor Jesucristo observó la reacción de los hombres enfermos. Y Él hace 3 preguntas que nosotros acabamos de leer. 3 preguntas claras que nos deben hacer meditar en cómo reaccionaron ellos, pero también en cómo reaccionamos nosotros. Él nos está diciendo, en este tiempo somos ingratos. Nos falta agradecimiento. Solo uno, el extranjero, el desconocido, el que ni el nombre sabemos, fue el que regresó. Los que tenemos mucho tiempo aquí, no hemos regresado. Estamos disfrutando la bendición, pero sin gratitud. 10 experimentaron la bendición. 9 se quedaron con solo la bendición. Solo la bendición de la salud física. Pero hubo uno que además de la bendición física, obtuvo bendición espiritual. Este uno además recibió la salvación, el verdadero propósito de las señales de Jesucristo, de los milagros de Jesucristo, de los prodigios de Jesucristo, es conducirnos a una fe genuina. ¿Es genuina nuestra fe? ¿Está demostrando realmente que existe una comunión viva con el Señor? La bendición es importante, pero Dios quiere darnos más. La salvación que Jesús está ofreciendo está hoy a tu alcance, está hoy a tu disposición. Asistir a la iglesia es bueno. Gracias a Dios por la iglesia. Conocer la doctrina es bueno. Gracias a Dios porque alguien se puso a estudiar y establecer las doctrinas.
Recibir las bendiciones son prácticas valiosas dentro de la vida cristiana, pero ninguna de ellas equivale a una fe salvadora. Ninguna de ellas. Tengo 30, 35, 36, 38 años en la iglesia. Conozco doctrina, asisto, pero ¿tengo una fe salvadora? Tendría que pedirle a Dios que examinara mi vida. La verdadera fe da evidencia. La verdadera fe es evidente en la forma en que respondemos a lo que Dios hace. Continuamente buscamos sus favores, le adoramos, pero realmente estamos reaccionando a su bondad, estamos adorando sinceramente o estamos repitiendo lo que se dice ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciéndolo, y lo más difícil y lo que trato de poner al último porque es la parte que más se me dificulta a mí. Estoy viviendo mi vida diaria sometido a la voluntad de Dios. Estoy viviendo mi vida diaria sometido a la voluntad de Dios. La verdadera fe permite que Dios transforme el corazón. La verdadera fe establece una relación profunda con Dios. Habemos quienes somos religiosos. Asistimos el jueves, asistimos el sábado, asistimos el domingo, pero ¿tenemos una verdadera fe o somos religiosos? Tenemos que pedirle a Dios que nos examine. Las respuestas a la misericordia divina fueron una necesidad que nos hace clamar, una bendición que recibe obediencia, una gratitud que distingue la fe verdadera y una salvación más allá de la bendición simple. Dios ha sido bueno con nosotros, podemos concluir. Dios ha sido bueno todo este tiempo con nosotros. No solamente este año, a lo largo de nuestras vidas, Él nos ha cuidado con amor, a lo largo de todas nuestras vidas. Él nos ha provisto de nuestras necesidades, Él nos ha perdonado, Él nos ha otorgado la vida eterna. Y ante esto que es una realidad, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿hemos seguido nuestro propio camino como los 9? Después de experimentar la bondad de Dios, conformándonos solamente con recibir beneficio, ¿o estamos regresando a los pies de Jesús, humillados, reconociendo su autoridad para adorarlo, para vivir sometidos a su voluntad? Posiblemente hoy estamos aquí y este grupo de 10 leprosos nos hacen pensar en nosotros. En algún momento tú clamaste a Dios en medio de una necesidad. Y tú te acuerdas claramente cuál era tu necesidad. Era tremenda, era terrible la necesidad que tenías. Y clamaste a Dios. Y Dios respondió con misericordia. Respondió con amor y bondad. Seamos honestos en este momento. Sé honesto contigo mismo, así como yo voy a intentar ser honesto conmigo mismo. ¿Reconoces que has recibido mucho más de lo que has agradecido? Piensa en el día a día que has recibido. Piensa
en el semana a semana que has recibido. Y obvio, tiene que venir esta. Piensa que has agradecido. De parte de Dios, con este pasaje tenemos una invitación de Jesucristo mismo. Es tiempo de regresar. Ya tienes la bendición. Es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar, no solo para pedir más, sino para expresar una verdadera gratitud a Dios. Es tiempo de venir a Dios y decirle humilde y sinceramente: Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Aquí estoy, a tus pies. ¿Seré el agradecido o seré el consumidor? Señor Dios, no te he reconocido. Te he fallado. He disfrutado de tus bendiciones por mucho tiempo, pero no he regresado a agradecerte. He disfrutado de tu perdón. He disfrutado de tu amor. He disfrutado de la vida eterna que me has dado, pero no he querido regresar. Te agradezco por esta oportunidad que me das el día de hoy. Te agradezco porque hoy puedo regresar. Puedo regresar voluntariamente. Puedo regresar glorificando tu nombre a gran voz. Y puedo regresar humillado. Permite que lo haga. Permítete que nada estorbe en nuestra relación ahora. Que yo deje mis pensamientos y que yo viva la vida como tú quieres que sea vivida. Señor, gracias por tu palabra nuevamente. Gracias porque tu Santo Espíritu inspiró. Gracias porque Lucas escribió. Gracias porque se centró en estos 10 hombres. Gracias porque a partir de esos 10 hombres me doy cuenta de cuánto te he fallado. Cuánto necesito reconocer que he fallado y cuánto necesito agradecerte a ti por todo lo que sé y que no he agradecido en ningún momento. Señor Dios, yo he fallado, pero yo quisiera preguntarte a ti que estás conmigo y que has escuchado a Dios, ¿te gustaría regresar? ¿Te gustaría regresar y agradecerle por lo que Él ha hecho? Él te ha mostrado su amor y su misericordia. ¿Estarías dispuesto a regresar y que no te interesara quién te viera, que no te interesara quién te oyera, que te interesara solamente postrarte ante Jesucristo? ¿Estarías tú dispuesto a postrarte ante Jesucristo? Es tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión. Si tú quieres postrarte ante Jesucristo, demuéstraselo. Da evidencias, como demostró el que regresó. Da evidencia de que todavía hay en tu corazón necesidad
de reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Gracias, Dios, por aquellos que se han puesto de pie, por aquellos que han manifestado abiertamente que ante tu bondad hay que reaccionar. Gracias porque tú mueves a las personas. Nosotros no podemos mover a nadie, pero tú has movido a tus hijos a reconocer la situación en la que se encuentran. Y Señor, te queremos pedir por los que somos del grupo de los 9. No podemos hacer más que orar por aquellos que creemos que merecemos la bendición, por aquellos que no regresamos por no humillarnos, por aquellos que no regresamos por temor a ser vistos. Señor, que nosotros podamos siempre estar orando por el que regresó, que es la minoría, pero existe, y por la mayoría que no regresamos, por la mayoría que nos quedamos encerrados, por la mayoría que decidimos disfrutar la bendición temporal. Y de ahí decidimos también minimizar la bendición eterna. Señor, gracias por esta oportunidad. Y Señor, permite que reflexionemos en la decisión que hemos tomado. Nos quedan unos minutos, nos quedan unos instantes. Las personas se sorprenden cuando uno pregunta, ¿sabes en qué momento has de morir? Necesitamos reaccionar, necesitamos movernos en pos de ti, Señor. Te necesitamos todo el tiempo de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser decididos. No lo merecemos, pero te lo solicitamos a ti. Te solicitamos que nos ayudes y que actuemos correctamente. Te pedimos esto, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.